Voy a leer el trocito porque se me pueden escapar algunos detalles. De un pasajero de avión que tras una muerte repentina, escucharon, primero dije un pasajero de avión, que tras la muerte repentina del piloto, a cargo de su vuelo, el piloto, tiene que aterrizar este hombre, el pasajero, tiene que aterrizar el avión. Es una historia real, en donde una familia se sube a un avión privado que era donde tenía que hacer un vuelo en Estados Unidos, de un estado a otro estado era. No sé, no recuerdo cuántos kilómetros, pero era largo porque tenía que ir en avión. Entonces él y su familia suben al avión y va solamente el piloto y el pasajero que iba de acompañante del piloto porque le había dicho que fuera. Y este hombre era farmacéutico, el pasajero, y había tomado algunas clases de vuelo porque le gustaba, pero no estaba suelto para poder él manejar. Y de repente, cuando ya llevan unos minutos ya subiendo, andando en el avión, pues al piloto le da un paro cardíaco y se muere. Y de repente el pasajero hace así y el piloto estaba muerto. Bueno, entonces ya el hombre se empezó a asustar, ya le empezó a dar cositas. Entonces de repente viene la mujer y ya se desesperó también la mujer cuando lo ve el otro que está medio, ya está muerto. Y el hombre dice, sácalo. Bueno, lo sacan al piloto y este hombre iba con su esposa y sus dos hijas adolescentes llevaba. Entonces, esta es la desesperación de este matrimonio, de cómo vamos a poder sobrevolar este avión, que era terrible porque una cosa es un coche, pero otra cosa es un avión, aterrizar un avión, y no en cualquier lugar puede aterrizar. Un coche podemos aparcar en una banquina, quedarnos ahí hasta que venga la grúa, quien sea, pero un avión, ¿quién está preparado para? Y no solamente iba el hombre, ¿quién iba? La mujer. Su familia. Entonces tenía una gran responsabilidad. Y encima donde iba andando ese avión, se acercaba una tormenta. El peor, para remate. Para remate tenía una tormenta y encima ese hombre venía del funeral de su hermano. O sea, tenía todos los sentimientos encontrados. Les digo que es una historia real. Él venía del funeral de su hermano, que lógicamente era su familiar, estaba dolido, y bueno, él quería regresar ya a casa con su familia, estar tranquilo, pasar su duelo, pero le tocó eso. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros en situaciones no debido a muerte como este caso, pero sí ahí al filo del hilo, en donde encontramos muchas situaciones complicadas en nuestra vida que no sabemos para dónde ir? Y en la palabra de Dios encontramos situaciones también, vivencias de personas en el cual también tuvieron muchos problemas. Podemos hablar, por ejemplo, de la mujer que llevaba 12 años de flujo de sangre, con hemorragia. 12 años llevaba una larga vida con un problema en su cuerpo totalmente ¿cómo se dice cuando te falta sangre? Anémica, es correcto. Anémica, mal, seguramente pálida. Una circunstancia bastante complicada. ¿Y qué pasó? Que escuchó ¿de quién? De Jesucristo. De Jesús. De Jesús. Una persona enferma, una situación, vamos a ver ese primer escenario, de una persona enferma que llevaba muchos años buscando una solución y no la encontraba. Dice la palabra que buscaba solución, que había ido a muchos médicos y que no había encontrado solución. Y eso lo podemos encontrar en Lucas 8:43. Bien,
Vamos a otro escenario. Esto lo encontramos en Lucas 7:36. A Jesús lo invitaron a comer. Qué bien, me encanta Jesús comiendo, así como con nosotros el otro día, comiendo. Lo invitaron a comer en la casa del fariseo Simón. Bien, él entra, empieza a comer y una mujer había escuchado que Jesús estaba ahí. Entonces esa mujer dice que entró en esa casa y empezó a llorar y a lavar los pies de Jesús. Ese es el segundo escenario. Una mujer que sin decir nada entró y empezó a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas. Dice que lo besaba y que con sus cabellos que lo secaba. Y era seguramente una escena maravillosa. Bien. Ese es el segundo escenario. Vamos al tercer escenario. En este escenario vemos a un líder religioso. Un líder religioso que se acerca a Jesús de noche. ¿Para qué? Para que nadie lo vea. Para que nadie sepa de que se había encontrado con Jesús. Este religioso pertenece a los fariseos, a una secta religiosa más estricta e influyente en Israel. Era un distinguido maestro de las Escrituras, pero se interesó por Jesús. ¿De quién hablaremos? Muy conocido, de Nicodemo. Un hombre que conocía las Escrituras, pero se escabulló para acercarse a Jesús. De noche él salió para poder hablar con él. En estas partes vemos diferentes personas con diferentes situaciones. La primera había sido la mujer con el flujo de sangre, una mujer que estaba enferma. Esa mujer pensaba que si tan solamente tocaba los vestidos, el borde, la orillita del vestido de Jesús, ¿qué iba a ser? Sanada. ¿Y lo logró? Sí, fue sanada. Se acercó a Jesús, lo tocó entre una multitud, entre un montón de personas, logró tocarlo y fue sanada. En el segundo escenario habíamos visto una mujer que entró y se derramó delante de Jesús. ¿Qué pasó en su vida? No se sabe, pero yo lo que veo es gratitud. Yo lo que veo es gracia. Es respeto, es amor. Y Dios y Jesús, estando ahí, pues la respetó y seguramente le habrá puesto su mano sobre su cabeza, le habrá dicho alguna palabra, algo tenía que haber pasado. A pesar de los que estaban a su alrededor, la criticaron. Todos los que estaban ahí comiendo, la miraban y decían, pero si esta es la de la calle, la que está ahí, y si supiera Jesús quién fuera, si fuera profeta, sabría quién era esa mujer. Pero Jesús, más vale que conocía quién era, y le respondió a los que estaban alrededor. Y como mucho ama, mucho se le perdona. Y Jesús la perdonó. Y no decía que había hecho tantos pecados, no cuenta la palabra toda la lista de todos los errores que tenía, pero solamente relata que ella se derramó delante del Señor y el Señor la perdonó y la defendió delante de los demás, de aquellos que estaban hablando en contra de ella. Después tenemos a Nicodemo. ¿Tuvo su respuesta? Sí, tuvo su respuesta. Una persona que al principio le costaba entender, una persona que conocía la Escritura. Le costó entender que era Jesús, el Mesías, el que venía a esta tierra por sus hijos, el que hacía milagros, todo. Y tuvo su respuesta. ¿A qué quiero llegar con esto? Diferentes situaciones nos hacen acercar a Jesús. La primera fue por enfermedad, porque necesitaba sanación. La segunda, yo la veo que por gratitud, por quién era Jesús, ella lo sabía. Y la tercera, por curiosidad,
Porque Nicodemo tenía que saber quién era ese primero, antes de saber si confiar o no. ¿Qué dice la parte de Nicodemo? Yo la tengo aquí anotada. La de Nicodemo está en Juan. Me encanta esta parte, porque dice, Jesús le enseña a Nicodemo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo, y este fue una noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Qué quiere decir? Era como tirarle y ver qué me dice Jesús. Creo, pero no creo. A veces estamos así nosotros en la iglesia. Creo, pero no creo. Conozco, pero no estoy. Sé quién es Jesús, pero me da igual. Hasta que no tenemos un encuentro con el Señor, esos pensamientos a veces no cambian. Pero aún así, en estos 3 ejemplos que hay, y hay muchos más todavía, Jesús les responde a cada uno. Jesús no hace excepción de personas. No dijo, no, porque este es prostituta, no. No, porque este se cree más que yo, no. Jesús no hace excepción de personas. Él se acerca a todo aquel que se acerca a Él. Pero ¿sabe quién se acercó primero a nosotros? Él. Y en este momento, en este mes, recordamos su nacimiento. Para eso vino, para acercarse a nosotros, para brindarnos la salvación. Él dio el primer paso para que nosotros tuviéramos vida eterna. Sabiendo que nosotros fuimos los que cometemos errores, los que nosotros fuimos la humanidad. Adán y Eva fueron los que pecaron contra Dios. Y todos nosotros. ¿Cómo no recibir al Señor en nuestro corazón? ¿Cómo no acercarnos a Él? Y esto me demuestra una vez más que a Dios no le importa nuestra condición. No le importa cómo vistamos, no le importa cómo está mi situación económica. Él no piensa en eso. Él piensa en tu corazón. Él piensa en el ahora. Porque mañana puede ser que nos olvidemos de Él. Muchas veces decimos, vienen las personas por los panes y los peces. ¿Qué significa? Que vienen por el milagro, vienen por la sanidad, vienen por una respuesta del Señor. Pero después se olvida de quién es el que da los panes y los peces. Ay, es duro esa parte, porque a nadie le gusta que le diga, tú has venido por un milagro y pues no volviste. Es como ser interesado o interesada. Eso como que, molesta, porque nos da nuestro orgullo. Pero a Dios eso no le importa. Eso a Dios no le importa. Porque en este momento Él es como ese papá que quiere satisfacer las necesidades de su hijo. No los caprichos. Porque cada uno de ellos necesitaban algo. Necesitaban un milagro, una sanación, necesitaban una respuesta. Y Dios se las dio, Jesús se las dio. Lo que pasó más adelante en su vida, pues no sé. Pero por ejemplo, Nicodemo estuvo en los preparativos de la sepultura de Jesucristo. Significa que hubo un cambio. Hubo una transformación en su vida después de ese encuentro. Significa que nosotros también puede haber ese encuentro con Dios y un cambio en nuestras vidas. En cada uno de ellos, como dije, también hay muchos ejemplos bíblicos en el cual las personas se acercaban a Jesús por diferentes motivos y Él, sin embargo, respondía, a pesar de que no los volvería a ver más. A pesar de que no los volvería a ver. Multitudes dice que iban, pero las multitudes, todas esas fueron salvas. Me entra una duda. Todas. Como ahora, cuando predicamos, todos saben de la palabra del Señor, pero todos han aceptado a Jesús en su corazón y siguen sus mandamientos y siguen sus estatutos y siguen lo que dice la palabra del Señor.
Es para pensar. Es para pensar. Pero el amor de Dios hacia nuestras vidas es como la del padre del hijo pródigo. Siempre esperando a su hijo perdido. Siempre. El hijo perdido vuelve en sí y vuelve a su casa. Y el papá, ¿qué le dijo? No, salí de acá, olé fatal. Son una persona desagradecida. Te fuiste, te llevaste todo lo mío, lo que yo me esforcé. Te fuiste lejos, lo desaprovechaste. Y ahora volvés. ¿Eso fue lo que le dijo? No, al contrario. Yo supongo que de lejos lo veía y ya llega un día. Bueno, ¿cuándo volverá mi hijo? Otro día. Ay, a esperar que volviera su hijo. Nosotros a veces estamos así. Pero Jesús está esperando, no. Esa es la buena noticia, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra alegría, que Jesús siempre nos está esperando. Él siempre está con sus brazos abiertos para recibirnos, para abrazarnos, para hacer fiesta, para hacer cena con sus hijos. Él siempre está esperándonos. No importa que nos hayamos alejado, no importa que vayamos, que vayamos, que volvamos, Él está ahí siempre. Y siempre Él está para responder a nuestras necesidades. La historia primera que te conté, que es una historia real, el hombre del avión, el pasajero, pudo llegar a su destino. Se puso en contacto con la torre de control. La torre de control no tenía ni idea de ese avión. No había, ¿cómo se llama? Un piloto de esa clase de avión. Porque era un avión privado, algo, digamos, más específico. Entonces tuvieron que empezar a llamar por teléfono a otros pilotos que podrían haber manejado tal avión. Entonces encontraron a un hombre que él sabía manejar, pero no quería saber nada de los aviones, era un ex piloto, y no quería saber nada porque en un vuelo habían fallecido sus padres. Entonces no quería saber nada de los aviones, se estaba dedicando a otra cosa, pero le dijeron, mira, es una familia lo que está en peligro, necesitamos tu ayuda, necesitamos que tú guíes a este hombre porque no sabemos, no hay nadie capacitado para poder guiarlo. Y él había sido instructor y bueno, él se comunicó con la torre se comunicaba con el del avión, iba así, era todo un comunicado. Una cadena. Pero el hombre pudo pasar la tormenta, que era lo más peligroso. Porque encima los que estaban en la torre de control dijeron, no, si vamos bien, el tiempo está bien. Cuando de repente la tormenta se levantó y no se dieron cuenta. Se levantó. Y no sé si en la historia esta quedaron, digamos, como fichados los que son meteorólogos. Fichados me refiero a juzgados, porque le habían dicho al piloto, que falleció, que no iba a tener ninguna tormenta. Y sin embargo, donde por él iba a pasar, había una tormenta. O sea que había mentido, algo así. Entonces, el hombre pasó la tormenta, el avión se movió. ¿Y ¿saben qué? Ellos eran cristianos. Ellos asistían a una iglesia. Ellos compartían, daban comida a las personas indigentes. Entonces, conocían, pero el hombre estaba alejado de Dios. El hombre realmente estaba alejado de Dios. Y le dice a la mujer, ponte a rezar tú mientras yo miro para allá. Y la mujer trataba de rezar, orar, para poder salir de esta situación. Cuando escuchan
La voz del control le dice lo que tiene que hacer, cómo tiene que manejar. Y llega un momento tan maravilloso, digo, así es Dios en nuestra vida. Llega un momento en que dice, tienes que soltar el volante. No sé si se dice así. Tienes que soltar el timón, no sé, el volante, eso. Tienes que soltarlo. Entonces dice, ¿cómo voy a soltarlo? ¿Cómo lo voy a hacer? Si tengo que aterrizar, ¿cómo lo voy a soltar? Entonces el hombre dice, vos confía en mí. Haz lo que te digo. Yo no sé si lo hubiera hecho, pero bueno. ¿Qué pasa? Que el avión apenas pone para aterrizar, que baja las ruedas, se pone los alerones y todas esas cosas así, en el modo aterrizar. Cuando suelta el volante, el avión es automático y aterriza solito. Ah, ¿ves? Lo que es saber. El avión aterrizó solo, sin problema. Y le quedó el hombre arriba del avión y quedó llorando, quedó duro ahí, como de piedra quedó porque el avión aterrizó solo. Y el hombre dijo, soltalo, tranquilo, dijo. Porque el hombre muy calmado, el de la torre muy calmado le decía, tranquilo, soltalo. Y él lo soltó. Y el avión aterrizó. De a partir de ese entonces, ese hombre canta en la iglesia, danza, baila, todo, está agradecido a Dios, y es una película muy bonita, se llama Vuelo al Límite. En español, en España está aquí, me he hecho mal su spoiler. Ya le conté el final. Ya me conté el final, lo siento, pero creo que en inglés, Mientras que hay esperanza, se llama. Y aquí se llama Vuelo al Límite. La verdad que es una película muy bonita, muy bonita. Te la recomiendo que la veas de fin de semana, viene justo. Pero todo esto viene basado en que hay que acercarse a Jesús. Acercarse. Fe, esperanza. Estamos en un tiempo navideño, en un tiempo donde recordamos a Jesús. Más allá de cómo ha sido nuestra vida, como le pasó a este hombre, más allá de lo que le pasó, lo que fue, lo que hizo, en ese momento necesitaba de Jesús, necesitaba de Dios, y Dios no lo dejó. Jesús no nos deja. En la Biblia, como dije, muchos ejemplos tenemos en que Jesús no deja a nadie. Responde a todo aquel que le pregunta. No te deja sin respuesta. Puede ser que demore la respuesta, pero siempre Jesús responde, sí o no. Pero siempre, siempre. Más allá de que esta historia es real, en nuestras vidas pueden pasar muchas cosas similares. Nos encontramos en muchas tormentas. Pero en medio de esas tormentas es cuando Dios te dice, soltá el timón, deja que yo obre, confía en mí, Jesús, confía en mí. Algo está cayendo aquí. Tu vida, deja que Él sea el Es que tan tome fuerte